tardes. El grupo de biología sintética se complace en presentar en la charla células mínimas y vida sintética a cargo del integrante del grupo Jorge Osorio, quien es egresado de la Universidad del Bosque en Biología y actualmente cursa una maestría en Ciencias Biológicas en la Universidad de los Andes. Agradecemos por favor a los celulares y tengan mucha atención. Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy es células mínimas y vida sintética. ¿Es Miguel? Bueno, en primer lugar, la charla dice de la siguiente forma. Hablaré en primer lugar de células mínimas. ¿Cómo definimos una célula mínima? Características del micoplasma, que es un gen importantísimo dentro de los procariotas. Incluye algunas de las especies con los genomas más pequeños que hoy en día se conocen. Vamos a ver qué se ha trabajado con micoplasma desde la biología sintética. Principalmente estos aportes que están aquí se tomaron de las publicaciones del Instituto Craig Venter. En primer lugar, el traspaso de genomas completos de una cepa de micoplasma a otra, síntesis química y ensamblaje de micoplasma y micoides, una síntesis completamente artificial del genoma y ensamblada dentro de organismos vivos como Escherichia coli y también Saccharomyces cerevisiae. Control celular del genoma sintético de micoides, que es el genoma sintético, JCI 1.0, es el primer genoma sintético que corresponde aquí como célula sintética. Y finalmente un poquito de diseño top-down y diseño bottom-up para intentar acercarse a la primera célula sintética con un genoma muy reducido. Listo. En primer lugar, hay que hacer una analogía muy importante, y es que me gustaría que viéramos que para una célula la información que está contenida en el genoma es lo mismo que un software es para el hardware. ¿Listo? Entonces, dentro de esto, qué bien es. Sí, lo editamos luego, ¿no? Sí. Listo, de nuevo. Vamos a pasar otra vez. Bueno, en primer lugar, me gustaría que viéramos esta analogía, que es muy importante tratar de entender el genoma como la información que controla una célula que se trata de hacer una comparación con un computador. El citoplasma, el resto de los componentes de la célula es parte del hardware, mientras que el software sería el genoma. ¿Listo? Entonces, esa va a ser una definición muy importante cuando hablemos de células mínimas. Las células mínimas, al parecer, deben partir de un genoma que sea sintetizado, un genoma que tenga un diseño. Bueno, podemos crear organismos vivos en el laboratorio. Esta es una pregunta muy difícil de responder y un poco la charla va a tratar de aproximarse a ella. Sin embargo, para crear organismos vivos en el laboratorio necesitamos dos cosas: una separación física entre el organismo y el ambiente, y lo que estamos viendo en la imagen es una membrana plasmática, una doble capa de lípidos, y también una capacidad de autorreplicarse autónomamente. Las dos cosas no digo más importantes. Hoy en día es posible hacer vesículas de lípidos que se comportan como una membrana plasmática, pueden hacer inclusive intercambio de materiales con el exterior del interior, y también, evidentemente, hemos avanzado en el diseño de genomas. Y pues gran parte de la charla va a ser precisamente en el diseño de los genomas y qué sabemos hoy en día para lograr por primera vez una célula que tiene capacidad de autorreplicarse y que también esté separada en el físico. Bueno, los organismos vivos están compuestos de células, eso es evidente, pero no es tan evidente que dentro de una célula existen unas relaciones complejas muy interesantes. Entonces, acá hay dos imágenes. El primero es como un vistazo muy general sobre la integración de las rutas metabólicas y las redes metabólicas de una célula cualquiera. Están señaladas diferentes tipos de metabolismo y estamos viendo cómo esas redes están cruzándose y cómo se comparten intermediarios y cómo se autorregulan entre sí. Y la segunda imagen es súper importante porque de verdad nos como que da una idea de cómo es el paisaje del entorno celular. Entonces es muy difícil imaginarse cómo es el entorno de una célula por dentro. Está repleta de cantidad de intermediarios metabólicos que estamos viendo por acá.
Y pues una representación que los ambientes es parecida a esta, se ve que es como un ambiente muy caótico, muy denso, donde ocurren muchísimas interacciones y por lo tanto caracterizar una célula en todos los componentes y en todas sus partes y su relación es extremadamente difícil. Así, esta célula sea una célula primitiva o una célula como un genoma reducido como el micoplasma. Bueno, ¿qué son células mínimas? Una célula mínima se considera mínima si contiene únicamente los genes que son necesarios y suficientes para asegurar el crecimiento continuo bajo condiciones ideales de laboratorio. ¿Listo? Vamos ahorita a hablar de cuáles son estos genes o esas condiciones mínimas que requiere la célula para crecer en el laboratorio y que se pueda considerar como una célula mínima. De esa pregunta surge lo siguiente: ¿cuál será el mínimo sistema biológico al que no pueda referirse como un organismo vivo? Entonces, si tomáramos las redes metabólicas, si yo proveyera condiciones suficientemente buenas o no suficientemente buenas sino ideales para el suplemento de una célula del laboratorio, yo podría quitar varios de los metabolismos que estamos viendo acá. Por ejemplo, el metabolismo de lípidos, inclusive el metabolismo de síntesis de algunas moléculas. Al parecer, lo verdaderamente importante es seguir manteniendo la capacidad autorreplicativa, la síntesis de proteínas y pues también cierto metabolismo de genes. ¿Qué instrucciones debe tener un sistema como este, un sistema mínimo, para que sea viable? Entonces, esa es una pregunta súper importante. Y resulta que no todos los genomas de los organismos vivos que existen son iguales. Hay unos genomas más grandes y unos genomas más pequeños. El genoma más pequeño que se conoce es el de esta bacteria, Mycoplasma genitalium, que tiene 583.000 pares de bases y codifica para más o menos 500 genes, como 587 en realidad. ¿Por qué se ha estudiado Mycoplasma genitalium? Si ustedes se fijan, 583.000 pares de bases es mucho menos, por ejemplo, que las pares de bases para E. coli. E. coli tiene cerca de 4,1 millones, o sea, es muchísimo más grande. Los llegué a hablar inclusive que 4 veces, más o menos, ¿sí? 3 veces, sí, algo. Llega a hablar de genoma de Mycoplasma genitalium E. coli, y sin embargo, Mycoplasma genitalium sigue siendo una célula viva que es capaz de replicarse. Hoy vamos a hablar de las características del Mycoplasma y por qué puede tener genomas tan pequeños y por qué puede seguir prosperando y tiene un metabolismo pues, que le permite aplicarse todavía en el genoma tan reducido. Acá estamos viendo otra comparación. Imagínense, Mycoplasma es mucho más pequeño que Escherichia coli y el genoma más pequeño que se conoce es el del bacteriófago T4. ¿Listo? Pero el bacteriófago T4 no es una célula, el bacteriófago T4 es un virus. Y un virus se comporta completamente diferente de una célula. Un virus sería únicamente como el software que se introduce un nuevo hardware que está en la célula que lo recibe. Un vistazo rápido al proteoma de Mycoplasma pneumoniae. Mycoplasma pneumoniae es una bacteria que está cercana filogenéticamente con Mycoplasma mycoides. Y acá estamos viendo cómo es su proteoma, es decir, cuáles son las proteínas que tiene Mycoplasma pneumoniae, en qué número y qué funciones cumplen. Me gustaría que nos fijáramos únicamente en el número total de proteínas. Por ejemplo, esta bacteria que es Haemophilus influenzae tiene 1703 proteínas, que fue como las primeras bacterias que se le secuestró el genoma. Y si uno la compara con los representantes del género Mycoplasma, pneumoniae tiene 677 y tiene alrededor de 479 genes. ¿Listo? Entonces existe una relación bastante grande. Quiere decir que de toda esta información hay información que resulta ser redundante y que han habido células, hay microorganismos en los procesos evolutivos han logrado reducir esa información y quedarse básicamente con lo mismo. Entonces ahí surge otra pregunta muy interesante y es saber qué tan mínimo, o sea, o qué tan buena cantidad, qué tan buen candidato Mycoplasma genitalium o mycoides es para representar lo que debería una célula mínima. Sabemos que hay una reducción de genoma, pero pues no sabemos en realidad qué tan redundante es ese genoma y un poquito de lo que se ha trabajado, lo que se apunta hacia eso más adelante en la presentación de la un poquito. Esta es una imagen también interesante que parte de la historia anterior. Es como una representación
un modelo de Mycoplasma pneumoniae con algunas de las proteínas y algunas de las interacciones proteínicas que ocurren dentro de la célula. ¿Listo? Sí. Sin embargo, de ese modelo hay que pensar que todavía se desconoce cerca de la mitad de la información que está contenida dentro del Mycoplasma pneumoniae. A pesar de que se le hayan hecho ya unos primeros acercamientos al proteoma, por ejemplo, existen genes a los que yo todavía no sé para qué sirven, ¿sí? O existen proteínas que tienen función desconocida, proteínas que pensamos que están ahí, pero que no sabemos para qué funcionan. Entonces, evidentemente, si yo tomo en cuenta esa complejidad tan importante que tiene una célula, desconocer un 50 o un 25% de esa información es muchísimo. Y si desconozco todo eso, pues difícilmente va a poder acercarme a diseñar una célula mínima y por lo tanto hacer vidas inteligentes. Bueno, por ejemplo, ¿qué información falta? Modificaciones epigenéticas, que es un tema súper importante hoy en día. Cómo se encuentra regulado ese genoma, que se expresa, que se enciende, que se apaga. Péptidos de función desconocida, proteínas hipotéticas y RNA de función desconocida. Como algunos de los interrogantes de los cuestionamientos que nos hacemos respecto a qué es lo que nos falta por entender de esas células con genomas reducidos. ¿Cuál es el conjunto de genes que van a formar una célula mínima o un genoma mínimo para producir un organismo competente? Es un artículo de 2006. Y lo que nosotros señalábamos es que dentro de esa célula yo puedo no tomar en cuenta gran parte del metabolismo, pero hay ciertas rutas metabólicas que sí van a ser esenciales. Y lo que ellos hicieron fue señalar cuáles precisamente son esas rutas metabólicas esenciales y también en su publicación señalar cuáles serían como los genes candidatos o los posibles mecanismos para que esas rutas empezaran a funcionar entre sí y finalmente tuvieran una célula con un genoma muy reducido que fuera viable. Entonces en azul vemos la síntesis del ADN, en el rojo síntesis y escisiones o el cleavage que se llama en inglés del ARN, cómo se van a modificar los ARN después de que se producen. En verde estamos viendo modificación de ARNs, en púrpura ensamblaje de las proteínas, naranja modificaciones constitucionales de las proteínas y negro síntesis de proteínas. Esas 6 rutas metabólicas o esos 6 metabolismos deben estar integrados, como estamos viendo acá, según esos autores, para producir una célula que pueda llamar mínima con un genoma reducido. Entonces, traté de buscar si lo habían hecho desde 2006 a 2016, ya han pasado pues 10 años, 9 años. Pues la verdad no encontré si llegaron a ser. Bueno, me devuelvo la diapositiva anterior porque vamos a hablar de micoplasma. Es el micoplasma que es este individuo que está acá. Así. Bueno, esta es una imagen muy chévere. Acá tenemos comparaciones entre los genomas de diferentes especies de micoplasma. El más pequeño es el de Genitalium, pero Genitalium tiene un problema, es que Genitalium se va a dividir muy lentamente, ¿sí? Porque es un parásito ligado al sistema urogenital en mamíferos. Entonces la división debe pasar muy lenta. A pesar de que tenga el genoma más pequeño, pero va a dividirse lentamente y por lo tanto, dentro de muchos de los trabajos que vamos a ver ahorita, se han utilizado otras especies de micoplasma. Dentro de estos histogramos estamos viendo las diferentes proteínas comparadas entre hemófilos influenza, Mycoplasma pneumoniae y Mycoplasma genitalium, que funcionan, por ejemplo, en el metabolismo de aminoácidos, biosíntesis de cofactores, metabolismo de lípidos y metabolismo de nucleótidos. La tendencia general es que el Mycoplasma, las dos especies, pero el Mycoplasma genitalium más, tiene una reducción mucho más fuerte, en todo caso. Aquí hay algunas características del micoplasma. Ellos crecen en colonias que les dicen en forma de huevo frito, porque parece un huevo frito tienen una particularidad muy interesante y es que esas especies que son parásitas van a tener como esta puntita, ese bulbo, esa proyección ahí. Ese puntito va a ser sirve para, por ejemplo, fijarse en los epitelios. Y como dado que muchas son parásitos obligados, pues presentan esa estructura precisamente para lograr subsistir dentro del hueso. Mycoplasma pertenece a una clase de bacterias que se llaman los mulicutes. Los mulicutes
viene del griego moli, de suave, y cutis de piel, son aquellas bacterias suaves, es decir, bacterias que carecen de pared celular. Y como carecen de pared celular, también han sido blancos atractivos por el estudio de la tecnología. Entonces, se parecen más a una célula de un mamífero, ¿verdad? O ciertos tipos de células eucarioctas. Bueno, papel del micoplasma en la biología sintética. Evidentemente, el tamaño del genoma ha sido muy revolucionario. El tamaño del genoma del micoplasma ya vemos que es muy pequeñito. Y justamente eso lo ha hecho como un buen organismo para estudiar en estos aspectos de células mínimas y el genoma reducidos. Micoplasma evolucionó con una reducción masiva del genoma de otro grupo de bacterias que se llaman los firmicutes, es decir, las bacterias con piel firme, o sea, las bacterias que se encuentran encapsuladas por un parte celular. Se cree que, pues no se cree, en realidad micoplasma tiene poca redundancia genética, es decir, tiene pocos genes parálogos o pocas familias de genes parálogos. Un gen parálogo es aquel gen que surge por duplicación. Entonces, en muchos estudios de los que hacen, cuando hay silenciamiento de genes, puede que yo siga ese uno, pero si pertenece a una familia de genes parálogos, otro gen parálogo puede tomar la función de ese gen. Por eso, la redundancia genética es muy importante para tener en cuenta, y al parecer el micoplasma presenta baja redundancia genética. Y este organismo, Mycoplasma campylocum, sí pues, es muy atractivo también para el estudio de la tecnología y para este estudio de células mínimas y genomas reducidos, porque en la diferencia de Mycoplasma mycoides y Mycoplasma genitalium se puede ir mucho más rápido en condiciones experimentales. Entonces, la siguiente parte de la charla, que es precisamente como los experimentos que ha hecho el Centro Preinventor, han trabajado principalmente con Mycoplasma capricornum y también con Mycoplasma mycoides. Acá hay una tablita únicamente para comparar las familias de genes parálogos. Esto indica que hay poca redundancia genética. Mycoplasma genitalium tiene apenas 12. Si yo lo comparara con Escherichia coli, tiene 432. O sea, Escherichia coli es una bacteria que tiene muchísima redundancia genética. Eso, entre otras cosas, la permite habitar en diferentes ambientes, no es un parásito obligado, mientras que el Mycoplasma genitalium sí. Y es justamente porque presenta muchísima reducción en su material genético y poca redundancia. Bueno, este es un artículo de agosto de 2007. Fue el traspaso de un genoma de una especie a otra. Entonces, con el traspaso de un genoma a otra especie, lo interesante fue que la especie que recibió el genoma, que en este caso fue Mycoplasma capricornum, se transformó en Mycoplasma mycoides una vez recibió el genoma completo que se sacó de ahí. Entonces, el artículo es muy interesante porque ellos lograron, por ejemplo, pasar todo un genoma circular que es muy pesado. Lograron pasar todo un genoma circular muy pesado desde mycoides a capricornio. Y le dicen naked DNA porque aparte del tratamiento y del diseño experimental que ellos hicieron, prácticamente removieron todas las proteínas de Mycoplasma mycoides asociadas al ADN y pasaron como ese cassette limpio de información genética de una célula a otra. Y pues el experimento funcionó y finalmente Capricornum se transformó en mycoides. Acá hay dos ejemplos. Este es muy interesante. Estas son cajas de Petri que tienen colonias de los dos tipos de células, Capricornum y mycoides. Y lo que estamos viendo acá es que hicieron un marcaje de anticuerpos, ¿listo? Para ciertas proteínas que se encuentran en la membrana. Entonces, para Capricornum, marcaron estos antibióticos anti-BSE y BSF, y para mycoides, marcaron estos anti-BSHL, son las dos proteínas de membrana. Mediante eso se puede asegurar que la transformación de una especie en otra fue completa. Acá estamos viendo las células completamente transformadas. Estas fueron células que recibieron los genomas de mycoides y después de un tiempo expresaron fueron las proteínas de membrana de mycoides y no las de Capricornum. Entonces hubo una transformación completa de una célula a otra. Adicionalmente, dentro de los artículos también mostraban fotografías de microscopía electrónica, pues las células compartían morfología similar, aunque con las dos son micoplasmas y también presentan como una estructura similar a la que hemos visto en las características generales del género. Acá hay otras evidencias, ahí estamos viendo genes de proteínas, es para ver que los genomas prácticamente se traspasaron sin proteínas.
los genes de este indican la presencia de proteínas y los puedo tener con conocido, con silver plate para precisamente ver qué proteínas tengo ahí. Estos son listados de las células, entonces, pues mientras más célula encuentro muchísimas proteínas. Lo importante es que cuando ellos pasaron los genomas estaban libres de proteínas. Era como un cassette limpio que se coloca en una célula, se pasa una célula, se coloca en la otra y al parecer pues, se transformó gracias a la evidencia de los anticuerpos monoclonales. Bueno, como hitos de esa investigación, traspasó un genoma circular de 1.083.241 pares de bases. ¿Sí? O sea, hartísimo. Generalmente cuando se hace una transformación en una célula, yo no puedo pasar fragmentos tan grandes porque son inestables, se rompen, pero ellos lograron pasar 1.083.000 pares de bases. O sea, muchísima información de una célula baja. Algo muy interesante es que esa transformación de las células receptoras que fueron Mycoplasma capricornio lo hicieron con polietilenglicol. ¿Vale? Entonces el polietilenglicol se utiliza para transformar células más que todo en eucariotas, células de plantas, células de mamíferos. En células de plantas y células de mamíferos no se utiliza electrocuración o esos otros métodos para transformar células, sino se utiliza principalmente polietilenglicol. Bueno, transformación efectiva de una célula a la otra. Y algo muy interesante es que no hubo ningún mecanismo de recombinación. ¿Qué quiere decir recombinación? Que recombinación diría que la célula receptiva del genoma pudo integrar el genoma que se le pasó al suyo. Pero entonces eso no ocurrió, sino que hubo un traspaso total de un genoma a otro. O sea, encontramos que no hubo una evidencia de recombinación entre los dos genomas. Por lo tanto, ellos concluyen que al parecer esta transformación es un fenómeno de laboratorio únicamente y en realidad no es un mecanismo de traspaso de información o de recombinación que ocurra de manera natural. Lo que ellos creen es que hubo una fusión de células mediadas por el polietilenglicol. Entonces, lo que yo leí es que para hacer el polietilenglicol puede deshidratar muchísimo el medio y cuando el medio se vuelve a rehidratar, automáticamente las dos células tienen como a fusionarse. Lo que los otros decían es que parece que las células polares se fusionaban alrededor de los cromosomas que no tenían proteínas cuando estaban en el medio. Entonces, cuando se fusionaban alrededor de los cromosomas que no tenían proteínas, pues sencillamente lo que hicieron fue expresar el cromosoma que habían absorbido o el cromosoma al cual se habían fusionado alrededor. Entonces, sin embargo, pues es muy importante porque lo que les digo se logró pasar un cromosoma completo, es como coger un disco y ponerlo en otro, literalmente. Ese artículo es muy interesante también de Science, también es del Centro Clickmeter y es de febrero de 2008. El artículo consiste en la síntesis artificial, una síntesis química del genoma completo de Mycoplasma genital. ¿Listo? Una síntesis artificial. ¿Qué quiere decir una síntesis artificial? Una síntesis a partir de nucleótidos que se mandan a hacer. Entonces, esa tecnología existe desde hace mucho tiempo, pero el problema es el control de calidad. Yo no puedo sintetizar 1 millón de nucleótidos seguidos y esperar que no tenga errores. De hecho, todavía no hemos llegado a ese punto. Lo que ellos hicieron fue tomar ese genoma artificial de Mycoplasma genital y dividirlo en partes muy chiquititas, en los libros de 107 kilobases, de 5.000 a 7.000 pares de bases. Y mediante una serie de in vitro, llevar estos fragmentos de 5 kilobases hasta fragmentos de 24 kilobases. Los fragmentos de 24 kilobases luego se metieron dentro de Escherichia coli con unos vectores que se llaman cromosomas artificiales de bacterias, y entre los cromosomas artificiales de bacterias, ya vamos a ver en una imagen, se lograron llevar esos pedacitos hasta un tamaño de 144 kilobases.